Vamos a dejar ese tema para meternos en otros asuntos. Ya está nuestro siguiente invitado con nosotros, porque el Ministerio del Interior está planteando una norma que permita enviar a los Estados Unidos a delincuentes que incurran en terrorismo urbano. En algunos países, cuando la delincuencia desafiaba al Estado, los Estados Unidos abrían su puerta para algunas extradiciones muy puntuales de algunos cabecillas de las organizaciones para ser juzgados en los Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos abría su puerta? Primero porque el delito tenía que ver con ellos, porque también se había producido bajo territorio estadounidense, pero además tenía que ver porque estos países de alguna manera tenían que renunciar a la potestad de juzgar a los delincuentes porque no podían. Porque la corrupción, la cárcel, los jueces, no había forma de poder juzgar. ¿Qué piensa el doctor Javier Aguirre, abogado penalista y a quien siempre acudimos para que nos ayude a entender estos temas de orden penal? El doctor Aguirre ya está con nosotros y quiero agradecerle siempre que nos acompañe. Doctor, señor Carlos Conejo, muy buenos bienvenido. días, muy amable por la entrevista y a sus órdenes. Bueno, cuando nos hablan de terrorismo urbano, supongo que el primer paso va a ser tipificar el delito. No existe terrorismo urbano. Sí. Es un tema que, mire, a ver, parto por el principio, vamos a ver. Cuando hablamos de terrorismo, lo que pienso yo es que el delito de terrorismo lo que persigue, su fin último o supremo, es, lo que se entiende es desaparecer un Estado, una república constitucional. Ese es usar los medios terroristas para desaparecer ese Estado. Eso es lo que se conoce como el terrorismo, digamos, en forma general, global. Entonces, cuando le agregamos, entre comillas, el apellido urbano, o sea, terrorismo urbano, a mí lo que me llama la atención es que es una forma de decir lo que ya tenemos todos los días. O sea, esto creo que nace de la inseguridad. Seguro, ciudadana, sin duda. ¿okay? Le están poniendo otro nombre, ¿no? Exacto. Por eso le he agregado el apellido. Así es. Entonces, y eso es en todas partes, no solamente acá en el Perú. Y entonces, lo que creo que estamos tratando, pareciera por la información que manejamos hasta este momento, es que ver cómo el Perú, mira, se entrega su soberanía para investigar y juzgar estos delitos del terrorismo urbano a un país extranjero. En este caso, el ejemplo que usted puso en la presentación, Estados Unidos. Pero ese no es el tema para mí, porque ese es, nosotros ya, a ver, le hablo de la perspectiva estrictamente legal. Nuestro Código Penal que se promulgó el año 91, 1991, ya más de 30 y tantos años, de esa fecha acá, nosotros los que estamos en los temas penales decimos cuántas veces se ha modificado el Código Penal para agregar delitos y otros delitos. Creo que más del 50% del Código Penal hace 30 años. ¿Ok? Y lo que buscamos siempre es tipificar, usted empezó muy bien, tipificar una conducta, en este caso terrorismo urbano. Pero eso en realidad lo que pasa es que es la extorsión agravada. Así es. Y vamos a agregar, ahora sí, el tema de las organizaciones criminales, Tren de Aragua, todos estos grupos a propósito de la migración de los últimos 5 o 6 años. Sí, el Comando Vermelho en la selva, ¿no? Que no solamente operan en el Perú. No, seguro, son transnacionales del crimen. Ecuador, Colombia, Chile, ¿no es cierto? Entonces, lo que hay que ver ahí es cómo más bien, para mí el tema no es la tipificación, para mí el tema es cómo hay una política de Estado, me meto en terrenos ya, política de Estado, de darle la mayor logística, obviamente a la parte operativa de esta investigación de este tipo, sería la policía. Obviamente, según nuestra legislación, con el fiscal correspondiente. Claro. Entonces, a ellos hay que darle todas las capacidades logísticas en recursos humanos, en recursos financieros, en capacitaciones, para enfrentar esta problemática que en estos últimos años nos ha, digamos, embargado y fuerte. Claro, ¿no? Entonces, pero doctor Aguirre, quien plantea esto es el propio ministro del Interior, es decir, está reconociendo sus propias limitaciones. Y como reconoce sus propias limitaciones, debería saber el señor ministro, y ahí discrepo, que debe pedir en todo caso más presupuesto para
su capacidad logística de la policía. La policía nuestra puede realmente enfrentar esto siempre y cuando, ayer creo que escuché a uno de los ex policías que decía que siempre le den el presupuesto correspondiente para enfrentar esto. Y obviamente coordinado con las policías de Ecuador, Colombia, Chile, que también tienen problemáticas parecidas. Pero eso de crear un nuevo delito denominado terrorismo urbano, yo no soy de ese criterio ni de esa posición. De acuerdo. ¿Qué características tendría que tener entonces esa futura tipificación para que pudiese incorporar como elemento el hecho de ser juzgado en otro país? A ver, nosotros tenemos tratados de extradición, ¿no es cierto? Pero en delitos específicos. Sin duda, sin duda. Tráfico de drogas, trata de personas, que son delitos muy graves y que por lo general son cometidos por organizaciones criminales. Claro. Ahora, son extradiciones para juzgar en territorio soberano, o sea, no entregamos a un tercero, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, el Perú debe demostrar su soberanía hasta en esta problemática tan dura, tan fuerte, de que es capaz de investigar y juzgar estos delitos graves. Porque tenemos la legislación, por organización criminal nomás ya, Tren de Aragua, los otros que usted ha mencionado, pueden ser investigados y juzgados acá en el Perú. Y no estamos hablando de delitos mínimos, ¿sabes? En cuanto a cantidad de penas. No. De 20 a cadena perpetua. O sea, ya es un tema grave y fuerte la penalidad. O sea, por eso yo no entiendo por qué quieren agregar un delito más con el apellido de terrorismo urbano, cuando ya tenemos toda la ley, ya está prácticamente de 20 a cadena perpetua. Entonces, por eso creo que ahora me está captando. O sea, el tema es la capacitación y el presupuesto, los recursos humanos y financieros para enfrentar esta problemática. Pero fíjense, en los 80, cuando Colombia vivía el terror de los cárteles, sobre todo el del cártel de Medellín, que dirigía Pablo Escobar, una forma que encuentra el gobierno de ese entonces es el famoso tema de los extraditables. No había mayor terror para estos delincuentes que la posibilidad de ser juzgado en los Estados Unidos. Exacto. Y Estados Unidos acepta en la medida que es un negocio transnacional que tiene además elementos con bancos estadounidenses y hay una trama que sí tiene que ver con Estados Unidos. Pero era una situación, yo diría, muy particular, donde además el Estado colombiano probablemente defendía su propia sobrevivencia en función a ello. ¿Estamos en otro escenario, doctor Aguirre? Sí, porque a ver, estamos entrando en terreno de cuestiones criminológicas. A ver, ¿cuál es el business, el negocio de este famoso grupo Tren de Aragua, la extorsión y todo esto? Es simplemente extorsionar a la persona su patrimonio. Sí. Si no paga, sí, claro, lo lesiona o lo mata. Así es. No, ese es su fin. O sea, hay que analizar esa parte, ¿no? Entonces, no busca lo que usted acaba de mencionar, desaparecer el Estado peruano en sí. Ese no es su fin. Su fin es simplemente el lucro así agravado. Así es. Si se quiere, ese es un buen punto, doctor Aguirre, ¿no? ¿No es cierto? Entonces no cabe, no calza. Entonces, yo lo que tengo que hacer es a esa gente que busca simplemente el patrimonio de usted, el mío, del que nos esté escuchando, es simplemente enfrentarlos con una buena infraestructura policial y con los fiscales y luego el juzgamiento correspondiente y aplicarle la pena mínima de 20 a cadena perpetua y demostrarles que son capaces de hacer eso. Ahora, mire, y para hacer esto, obviamente, de repente sí puede rebasar nuestra capacidad instalada, por decirlo así. De acuerdo. Pero podemos hacer una especie de convenios y capacitación con los policías que están de nuestros vecinos, Ecuador, Chile, Colombia. O si se quiere ya, bueno, si buscamos ayuda de capacitación profesional en temas de investigaciones o pesquisas de este tipo, podemos recurrir, bueno, de repente a nuestro vecino del norte, vecino no, el señor de Estados Unidos o Europa, en todo caso. Pero para fortalecer nuestra capacidad instalada, no para crear la ley, porque es fácil crear una ley, discutirla en una comisión respectiva en el Congreso, luego aprobarla en el Pleno y luego que se publique y se promulgue. Mire, ya tenemos la ley del terrorismo urbano y probablemente vamos a seguir con la problemática y seguir conversando con usted y encima no solucionamos el asunto. De acuerdo. ¿No le sorprende que un ministro del Interior abdique
de esta manera de la forma como debemos solucionar nuestros propios problemas. Sí. Y claro, vuelvo al tema del reconocimiento. Quizás no solo está el reconocimiento que el problema es grande y la policía no puede. Quizás las corruptelas al interior de la policía son de tal magnitud que los vasos comunicantes con el delito hacen imposible el control de este fenómeno. Bueno, ahí tiene que demostrar el Estado a través de su ministro su capacidad de hacer una política interna que venza esa problemática y tiene que, obviamente, demostrarnos a la ciudadanía que somos capaces, nuestros políticos en ese cargo, de asumir su responsabilidad y enfrentar y no abdicar esta problemática que tienen en sus manos. Ese es el tema para mí. Es cuestión de simplemente política y voluntad política de resolver esta problemática. No puede salir creo que cualquier persona que esté en ese tipo de cargo no puede salir con, mire, tengo un gran problema que creo que mejor vamos Me lo soluciona Estados Unidos. No. No puede ser, ¿no es cierto? No. Y no estoy tampoco abogando por un chauvinismo que yo vamos a enfrentar. No. Simplemente estoy diciendo que hay que asumir las responsabilidades políticas en este caso para enfrentar esta problemática de inseguridad ciudadana. Totalmente. Ahora, esa política pública desde lo penal, ¿qué tendría que otorgarle, siente usted, a la policía en términos muy concretos para poder enfrentar el delito? ¿Es un tema solamente logístico? Sí, para mí sí. Para usted sí. Claro, ¿por qué? Porque, bueno, a ver. Porque de pronto también nos faltan penales, que es un tema que tiene que ver con el Ministerio de Justicia, ¿no es obvio, cierto? este es un tema sistemático. Hay que hacerlo así, ¿no? La investigación, juzgamiento, luego la ejecución penal, el sistema penitenciario. Pero quiero contestarle la primera parte de esa pregunta. Mire, ¿por qué digo es un tema logístico, tanto recursos y presupuestos económicos? Porque tenemos capacidad instalada. El tema es que, en mi criterio, ya esto lo digo de la perspectiva de manejo de la parte de litigio, y yo lo que he podido observar en los últimos años es que la policía, sobre todo la policía que investiga, ha perdido esa capacidad de investigación propiamente dicha. Y me retrotraigo, fíjese, ya, nos vamos a 35 años más o menos atrás, cuando, bueno, para recordar al público en ese momento, teníamos en ese momento, ¿se acuerda usted?, la policía republicana, por supuesto, que controlaba o administraba los penales. Los penales. La policía civil. Lo civil, ok. La parte de tránsito, el orden público. Y la famosa PIP o ex Policía de Investigaciones del Perú. Gracias. Que solamente se dedicaba a investigar... A la criminalística. Exactamente. Gracias. Esa capacidad debe, en mi criterio, debe reforzarse ahora. Ahora, claro, ahora se ha tomado el nombre total, ¿no? Policía Nacional. Sí. Y no aparentemente no se hace esa distinción, ¿no? Y en la práctica sucede eso. Entonces yo pienso que en este caso lo que se debe reforzar cuando hablo de esto de luchar con este tipo de criminalidad es reforzar la capacidad de investigación de nuestra policía, su capacitación correspondiente para la operatividad e investigar el delito, conjuntamente ahora con el fiscal, que nuestra el Código Procesal 2004 dice que el que dirige la investigación es el fiscal. Pero tiene que hacer equipo para enfrentar este tipo de problemática. Lo que ocurre, doctor Aguirre, es que es complicado decirlo, pero hay que decirlo también. El atestado era la fuente de corrupción. Cuando la policía tenía el atestado, y me ha pasado a mí en un caso particular, en un choque, donde el policía me dijo, oye, compadre, ¿qué quieres que ponga? Para resolver un choque que era un absurdo, una cosa menor, imagínense esto en temas grandes, ¿no es cierto? Y le estoy hablando de algo que ocurrió hace unos años. El atestado era la fuente de la corruptela. Allí el policía tenía el poder de la negociación para poner en ese atestado lo que convenía a una o a otra parte en función a quién ponía más dinero sobre la mesa. Por eso le entregan al fiscal la responsabilidad de investigación, que no sé si fue peor el remedio que la enfermedad, pero lo planteo en esos términos, doctor Aguirre. Sí, mire, últimamente se discute ese punto, ¿no? Que la Fiscalía ahora tiene la capacidad de dirigir la investigación policial, pero cada uno en sus planos respectivos, ¿ah? Cuando uno... a ver, ¿qué quiero decir? El señor fiscal es abogado como este servidor. Claro. Su formación profesional es jurídica. Es legal. Así es. ¿Okay? No es operativa, policial o criminalístico como es verdad. Es verdad. Entonces, los profesionales de la parte operativa criminalística de una investigación de un delito, ¿okay?, es la policía. 3 o 4 años para ser formados para eso, y los abogados 5 a 6 años
para la parte legal. Lo que, a ver, buscando lo que, digamos, el equilibrio, por decirlo de alguna manera. De acuerdo, valioso. Entonces, lo que hay que hacer es que tienen que hacer equipo, entender la policía, que es la parte operativa, y la fiscalía revise esa parte operativa para darle sustento legal y enfrentarse a la defensa ante el juez para demostrar que se ha cometido un delito. Claro. Esta parte que parece fácil de explicar es muy difícil. En la realidad, en los últimos 16, 17 años que está aplicándose el Código Procesal 2004, así lo denomino, esta otra legislación, todavía nos cuesta tanto a la policía como a la fiscalía, estoy hablando en recursos humanos de ambos lados, de saber conjugar para enfrentar delitos, porque si conjugaran bien, seguro que esta problemática ahorita que estamos hablando, por ejemplo, el tema de ahora que quieren aplicar el terrorismo urbano, no hubiéramos necesitado eso, sino al contrario, si hubieran sido son equipo, entonces se enfrentaría mucho mejor. Pero hay celos institucionales, disputas, rencillas que no lo permiten, ¿no? Por eso, pues, entonces todavía no hay una capacidad tanto de la policía como de la fiscalía de que haciendo equipo pueden enfrentar mejor la criminalidad y en este caso, por ejemplo, la problemática ahora que quieren poner el terrorismo humano, que al final es el tema de la inseguridad ciudadana. Eso es al final de cuentas, ¿no? Y fíjese, mire, lo que estoy hablando de algo que yo como abogado litigante me enfrentaría a la policía y a la fiscalía. Claro, ¿se da cuenta? Claro. Entonces, pero lo importante es que hay que, para combatir este tipo de criminalidad, las personas que integran la fiscalía, porque al final son personas, el abogado y el policía, deben hacer equipo para poder enfrentar la criminalidad en nuestro país. No hay otra forma de explicarlo y de plantearlo. De acuerdo. Doctor Aguirre, lo llevo a un terreno antes que me gane el tiempo de algo que ha ocurrido este fin de semana a raíz de un accidente donde estuvo involucrado el alcalde de Puente Piedra, el señor Renan Espinosa, que manejaba en presunto estado de ebriedad. Por supuesto que están intentando maquillar la escena no del crimen, pero la escena del accidente, que si manejó, que si no manejó, que si no estaba ebrio, que si estaba, en fin. Pero la autoridad de DIC, lo cierto es que abandonó una ambulancia y un sereno agredió a un policía para ayudarlo. Estamos hablando evidentemente de un delito. ¿De qué delito estamos hablando en este caso? Este tema sucedió el 1 de mayo. Ajá. Bueno, era día feriado. 2 de la tarde más o menos. Mire lo que es, bueno, creo que la gran parte de la ciudadanía ha visto este video que está... Así es, ¿no? que no puede pasar el peaje, ¿no? El lugar donde el peaje y luego cuando es, entre comillas, rescatado. De la ambulancia. Sí. Como una película prácticamente. Pero mire, aquí el señor Renan Espinosa, alcalde de Puente Piedra, presuntamente había manejado ese vehículo que entiendo es de su propiedad y al circular por el peaje hace una maniobra que llama la atención. Sí. Okay. Va por la izquierda y luego a la derecha y se lleva de encuentro una de las casetas del peaje de la Panamericana Norte. Por la información que manejamos hasta este momento, este señor presuntamente estaba manejando y presuntamente también parece que en estado de ebriedad. Lo de estado de ebriedad no se le puede demostrar porque no hay dosaje etílico al respecto. Así es. Pero ¿por qué ha pasado acá? Aparentemente el señor se ha complicado más la vida de lo que ya la tenía ese momento. Porque fíjense, va a sonar un poco paradójico, pero se lo digo así muy rápido. Cuando uno conduce, cualquier persona que está conduciendo en estado de ebriedad, ¿no? Y le sucede este tipo de accidente, mire, la pena es entre 0 y 2 años por conducir en estado de ebriedad. Vamos a poner la hipótesis que lo hubieran hecho el dosaje etílico, ¿no? Vamos a suponer. Incluso en gran estado de ebriedad, 2 años nada más. Sí, hasta 2 años. Okay. ¿Ya? ¿Okay? ¿Por qué? Porque es lo que se llama un delito culposo, no es un tema doloso, ¿ok? Y encima, aparentemente, no atropelló a nadie, sino se fue contra la caseta, ¿no es cierto? Sí, es verdad. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, y eso se resolvía, para hablar en términos muy simples, con un acuerdo con el fiscal, pagar su multa. Así es. ¿ya? Y, obviamente, otro es el tema administrativo del brevete, ¿ok?
que le podrían incautar Por y suspender. supuesto, suspenderlo, claro. Entonces pienso que el señor alcalde en ese momento le asustó más el tema de perder el brevete, porque en estos casos, en la sanción administrativa, sí le pueden quitar el brevete, Okay. porque estaba conduciendo en estado de ebriedad y demostrado. Pero en la parte penal, estrictamente, no hubiera pasado mucho. Okay. ¿okay? Entonces, un poco su imagen política se hubiese visto perjudicada, pero en fin. Pero resolví el tema. De acuerdo. ¿Okay? Pero se ha complicado la vida del señor Renan Espinosa, conjuntamente con, entiendo yo, con todas esas personas que hemos visto ahí, parece que trabajaban para el municipio. Seguro. O sea, son funcionarios públicos. Le entiendo. En feriado. ¿Ok? En feriado, mire lo que dice, más todavía. ¿Quién? Los que las acompañaban, las señoras que aparecen ahí con su vehículo, y luego en una segunda parte cierran un serenazgo. El serenazgo del municipio de Puente Piedra cierra la ambulancia, las señoras toman la ambulancia, abren la puerta, sacan a los dos, porque no solamente estaba el señor Renan, sino otra persona más. Que supuestamente dice que él manejaba. Sí. Entonces, mire, todo eso complica más la situación. Ahí estamos hablando de encubrimiento personal, delito de encubrimiento personal, o sea, lo sacan de la investigación para que no vaya al dosaje etílico. Claro. ¿Ok? Y entonces, fíjese, y hay otro delito, resistencia a la autoridad, porque vemos que también que uno del personal de serenazgo del municipio de Puente Piedra, porque está con su chaleco, agrede al policía. Sí, claro. Y ya estamos hablando de violencia y resistencia a la autoridad, ya estamos hablando de penas de 8 a 12 años. ¡Epa! ¡Qué tontería! Entonces, y también se ve ahí que el señor Renan Espinosa, el otro señor, hablan por teléfono. Bueno, uno de sus colegas de la competencia, ¿no? Y con deducción más o menos lógica, y se entiende, ¿a quién estaban llamando? Claro. Aparentemente a estas personas, a sus funcionarios de serenazgo, a las señoras que aparecen ahí, que entre comillas lo rescatan, ¿ok? Entonces, ¿quién hacía todas esas coordinaciones? Por lógica nomás estamos pensando, ¿no? Los implicados en el accidente. Inmediatamente llamaron a pedir ayuda, ¿sí? Entonces, mire, podemos aplicar ahora sí la figura de lo que se llama la autoría inmediata. Quien estaba atrás de todo este rescate para no enfrentar el dosaje etílico, ¿qué podría ser? ¿La persona que manejaba o la persona que ayudaba? Sin duda. Entonces, todo eso se va a tener que investigar y se complica más la situación del señor alcalde. Ya de un delito menor pasamos a un delito más grave todavía, por tratar de eludir el dosaje etílico. ¿Se da cuenta? Se ha complicado, en mi criterio, más de la cuenta el señor Renan. El hecho de ser autoridad y funcionario público complejiza mucho más el problema. Porque todos los que lo rescataron, claro. Todos son funcionarios públicos. Claro. Y por eso es que la pena estamos hablando... De 8 a 12. De 8 a 12 años, por resistencia a la autoridad. Y va a decir, no, pero si yo salí, puede decir él, ¿no? Sí. La defensa, ¿no? No, pero sí, pero ¿quién hizo todo eso? ¿Quién dio la orden? Claro. Por buena gente, sus funcionarios públicos. ¿Qué? La policía son... Que el día de descanso fueron a buscarlo, claro. No, fíjese, ¿qué? La policía son presuntos delincuentes que lo estaban usted llevando para tomar... No, por favor. Y la ambulancia... Nadie le va a creer Era eso. Terror entonces al dosaje etílico, claro. Exactamente. O sea, fíjese, entiendo... Estoy partiendo de una presunción. No, por supuesto, yo también. Se preocupó más del brevete seguro que de la sanción. Y yo me río de lo absurdo, pero es para llorar. Usted acaba de decir la palabra clave. En una situación que nadie está libre, que puede pasar, ¿no es cierto? No debería uno manejar, obviamente, en estado de ebriedad. Ningún ciudadano. Ni siquiera subirse a un vehículo para ponerse al volante. ¿no? Exactamente, ¿ok? Entonces, si le pasó el accidente, la pena no hubiera pasado de 2 años, podría haber un acuerdo con el fiscal, pagaba su reparación civil, pagaba obviamente la caseta a la empresa esta que administra. Bueno, lo que le preocupaba era, me van a quitar el brevete. Sí, en terrenos administrativos a uno le pueden quitar el brevete. Le quitan para siempre el brevete. Sí, claro. Ese es lo que más, entiendo yo, le preocupó al señor alcalde en ese momento. No calibró fríamente. Claro, después de un accidente de ese tipo, uno siempre pues está... digamos, no piensa, ¿no? Claro. Hay una buena asesoría en ese momento. Pero permítame dar un paso más que escapa de lo penal y es un funcionario y una autoridad pública debería ser la primera
en dar el ejemplo en el comportamiento cívico y ciudadano, ¿no es cierto? Y Exactamente. acá, por lo que usted ha mencionado, hay varias cosas que este señor se ha saltado, pero largamente. Exacto. Y fíjese, manda un mal mensaje pues a la ciudadanía. Manda un mal mensaje, eso Ya, quería... ¿no? Yo soy el señor alcalde y hago lo que quiero. Hago lo que quiero. No, señor. Y con la plata de los demás, ¿eh? Con la plata de sus que lo han elegido allá en el Así Puente es, Piedra. así es. Entonces, esa es la gravedad de su actuación en la parte. Y ya que tiene, obviamente, justo entrando para la entrevista, veo ahí que ya le están pidiendo, creo, los señores regidores de Puente Piedra su cargo. Sí, no, rápidamente. Pues ya Ya entra la esa es su cosa consecuencia política. política, Sí, ya, por supuesto. entonces, y ha agravado su situación. Desde el punto, mire, un tema legal, digamos, Muy acotado. mínimo, Sí, sí. se ha llevado a un terreno mucho más grave y ya tiene consecuencias políticas para él en su cargo como alcalde. Ya no sé cómo sabrá manejar. Vamos a ese ver. tema. Doctor Aguirre, siempre es un gusto. Gracias Gracias también, por conversar con nosotros. Un gusto.